Efectivamente, cuando hacemos un poco el esquema del curso, no sabemos exactamente lo que cada ponente va a traer en definitiva, pero yo creo que es una suerte que a mí me toque hablar después de mi colega Manuel Joaquín Moreira da Rocha, porque, como decía el profesor García Iglesias, verán claramente que el Miño fue siempre un puente de contacto entre España y Portugal. Y yo lo voy a hacer a través del estudio de uno de los elementos que eran fundamentales dentro del claustro, que es la fuente. Y nos vamos a centrar en el análisis de las fuentes monumentales que se encuentran en los principales, o que se encontraban en los principales claustros gallegos. Y digo se encontraban porque esa durísima desamortización, como comentaba antes mi colega, dañó buena parte de este patrimonio. Por acercarnos un poco al tema e iniciarnos, vamos a hacer un recorrido no por todos los principales monasterios gallegos. Efectivamente, el periodo de los Reyes Católicos es un periodo de cambio y de transformación a nivel nacional, pero afectó directamente a las órdenes monásticas, ya que ellos, los monarcas, van a impulsar todo un proceso de reforma, de unificación y de reestructuración de las casas cistercienses y benedictinas, que va a determinar que muchos de los monasterios medievales queden reducidos a un relativamente pequeño grupo de grandes casas, convirtiéndose las otras en pequeñas granjas de explotación agropecuaria o en prioratos, que fueron perdiendo poco a poco el papel que habían tenido en época medieval. Perdieron su implantación, en cierta manera, desde el punto de vista artístico, en este mapa de talleres que vamos a ver que se van distribuyendo, moviéndose a través de esa línea de los principales monasterios que tienen ahí recogidos y más o menos situados en el plano. Pero para analizar el claustro y sobre todo analizar la fuente, que es el objeto de mi estudio, hay que tener muy claro en qué contexto nos estamos moviendo, cuál es el simbolismo que va a acompañar a esta serie de elementos. Y lo vamos a hacer a través de uno de los grandes monasterios benedictinos, que es el monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, reconvertido hoy en Parador Nacional, pero que contó a lo largo de su trayectoria con 3 claustros. De estos 3 claustros, digamos que en esa iglesia de época medieval se va a adosar un claustro, el llamado claustro reglar. El claustro reglar es, dentro de la estructura del monasterio, aquel que tiene una mayor importancia por su relación estrecha con la comunidad. En torno a él se van a encontrar las principales dependencias monásticas: el refectorio, la sacristía, la biblioteca, y además es el lugar, el espacio que los monjes van a utilizar para el recogimiento, van a utilizar para la meditación y van a utilizar para el rezo. Buena parte de las profesiones se van a iniciar en el claustro reglar y por lo tanto va a tener comunicación directa con la iglesia. Un tema distinto es el claustro de la hospedería o de la portería, que digamos que es la parte más pública del monasterio, o terceros o cuartos claustros que van a tener diferentes denominaciones y con funcionalidades muy diversas, pero que no van a estar tan ligados a esa vida comunitaria que va a tener su centro focal en ese claustro reglar. Bueno, pues precisamente en el claustro reglar es donde se va a situar este elemento sobre el que nos vamos a detener, que es la fuente. Al margen de la estructura que vayan teniendo estos monasterios, nos vamos a encontrar con que la disposición va a ser siempre muy similar. Ese claustro procesional o claustro reglar es el que está más próximo a la iglesia y en donde se encuentra normalmente la sacristía. Un lugar, por lo tanto, como digo, que se va a centrar en el ámbito de la meditación, y en ese contexto es donde vamos a entender el papel de la fuente. Obviamente hay que tener en cuenta que estos grandes conjuntos que se levantaban en el medio rural, alejados de los focos o de los centros urbanos, van a tener un primer problema,
y es el abastecimiento del agua. Ese abastecimiento del agua, a principios del siglo XVI, mediados en algunos casos, es decir, a partir del momento de la reforma de los Reyes Católicos, va a ser un tema especialmente importante. Igual que en las ciudades españolas, las ciudades peninsulares, una de las preocupaciones de los ayuntamientos es dotar de agua, de una traída de agua a las ciudades. Lo mismo van a intentar hacer los abades, y esa reconstrucción de la traída va a ser un elemento básico, uno de los objetivos principales de los abades del siglo XVI. Pero esta traída de agua, este abastecimiento de agua, que va a permitir, por supuesto, alimentar la cocina, alimentar la sacristía, alimentar distintas dependencias, va a tener de alguna manera un elemento que va a sobresalir. Y ese elemento, como si fuera el iceberg de una gran placa de hielo, es la fuente. La fuente es lo que vemos de toda una obra ingenieril que a veces tiene una extraordinaria importancia, porque aunque los ríos no solían estar lejos de esos monasterios, a veces el problema de la captación del agua trajo bastantes consecuencias. El claustro se convierte en ese lugar de tránsito de los monjes, en ese lugar de encuentro, en ese lugar de meditación. Pero va a tener además un valor extraordinario desde un punto de vista simbólico, porque en cierta manera en el claustro se va a hacer toda una reflexión teológica de lo que supone la vida comunitaria, de lo que supone la renuncia, de lo que supone la búsqueda de la virtud para conseguir la otra vida. Y desde época medieval nos encontramos que estos espacios se convierten en Biblias en piedra, una forma de instruir al fiel y una forma de mantener, en definitiva, la dedicación de esas comunidades religiosas. Nos vamos a encontrar que la fuente es un elemento más de ese claustro y por lo tanto va a tener una carga teológica exactamente igual que lo van a tener los capiteles, lo van a tener las claves de las bóvedas o lo van a tener en muchos casos las ménsulas en las que se apoyan esas bóvedas. Una decoración variadísima en donde desde elementos fitomórficos, animalísticos o con una iconografía clásica, inspirada en la Biblia, en el Nuevo y en el Viejo Testamento, se convierten en elementos fundamentales dentro de lo que es la formación de esas comunidades, dentro de lo que es la formación de los monjes. En ese sentido, ya desde la patrística de los principales autores, nos encontramos con referencias a la fuente y al claustro, siempre un binomio que aparecen muy cercanos. Cesáreo de Arles, por ejemplo, consideraba que el claustro era ese lugar del Edén que Dios reserva a los monjes porque en él reinaba la armonía necesaria para el espíritu humano. El agua es la fuente de vida, brotaba del centro del patio y se distribuía irrigando cada recodo, haciendo brotar de la tierra la semilla, es decir, jugando siempre con la parábola del sembrador. No solo nos vamos a encontrar con referencias de Cesáreo de Arles, sino que podemos hacer claras referencias a la Biblia y al tema de Cristo y la samaritana, o Jesús y la samaritana, ¿no? Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le diere se hará en una fuente que le sacie hasta la vida eterna. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de vida. Esa fuente va a estar recogida y presente tanto en los evangelios como en el propio Apocalipsis y va a tener también su lectura dentro de ese claustro. Para Jerónimo d'Aliotti, el claustro es como ese paraíso en el que el creyente busca la entrada en el reino de Dios. Es, por lo tanto, una promesa de salvación. Un monasterio de buenos religiosos es el paraíso en la tierra, pues quien vive en la carne como si estuviera fuera de ella, hace en verdad vida angélica de la tierra. Incluso San Hipólito asimila el claustro monástico con la imagen del paraíso terrenal, en donde estaría representada toda la Iglesia. De este modo, el Edén sería ese jardín espiritual de Dios, plantado por Cristo,
en donde los árboles de ese jardín serían los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires y las vírgenes. No es baladí el hecho de que en muchos de nuestros claustros, en los medallones de las galerías, o en este caso en el claustro de Santa María de Sobrados, unos medallones que fueron reaprovechados en la Reforma del siglo XVIII, unos medallones del XVI reaprovechados en el siglo XVIII, nos encontremos con esa representación de patriarcas, profetas y apóstoles. Incluso en la Ciudad de Dios de San Agustín vuelve a aludir a esas relaciones simbólicas entre el claustro y el paraíso y la iglesia, de forma que los 4 ríos del paraíso, del que nos hablaba en la conferencia anterior Morena La Rocha, serían esos 4 evangelistas y de alguna manera a los lados de esos árboles, de esos cursos de agua, estarían los árboles que simbolizarían los santos. En cierta manera, este gusto por disponer en el centro del claustro de una fuente que no tenía el sentido de abastecer de agua a los monjes que contaban con fuentes en la cocina y en otras dependencias, obviamente tenía una razón simbólica que va adquiriendo un papel monumental. Y esas fuentes llegan a ser verdaderos monumentos dentro del propio patio. Quizá el ejemplo que tenemos en España más conocido es el patio de los evangelistas del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en donde nos encontramos con la representación del tetramorfo, los 4 evangelistas y los 5. Con esos 4 estanques, esos 4 ríos que van a regar el Edén. El caso que veíamos hace un momento en la conferencia anterior del claustro de Santa Cruz de Coimbra es un poco ese mismo ejemplo. Esos 4 templetes con uno central vuelven a tomar la misma. Pero obviamente tenemos que hablar de que estas fuentes van a presentar, monumentales en Galicia, van a presentar una tipología muy clara. Una tipología que se va a repetir a lo largo del siglo, finales del XVI, del siglo XVII, llegando incluso al XVIII. Con diferentes lenguajes, con diferentes motivos decorativos, pero con una misma estructura. Una estructura que yo tengo que remitirme a los chafarises portugueses. Es una estructura de chafariz con un pilón circular, cuadrado, o que combina ambas formas, siguiendo los modelos que vienen del mundo flamenco, con un astil central, una columna que se trabaja laboriosamente, y 3 tazas, 2 tazas abiertas, con mascarones o con carracas, utilizando el término portugués, y una taza cerrada, una tercera taza cerrada, que es de donde parte el agua. Y por la fuerza de la gravedad, esa agua va cayendo, precipitándose de una taza a la otra, hasta recogerse en el pilón. Cada taza va a tener 4 mascarones, en esa alusión a los 4 ríos, a los 4 ríos del paraíso. Partiendo de ese modelo que veíamos antes y que me sirve para explicar la tipología, que es la fuente de Camiña, en Portugal, de João López Obello y João López Omozo, artistas que se trasladan, maestros pedreiros, o utilizando un término bastante más actual, ingenieros hidráulicos que se trasladan a Galicia, concretamente a Pontevedra, para hacer nada menos que el peirao, es decir, el muelle, para reconstruir el puente y para construir la traída de aguas. En ese contexto de conexión entre el norte de Portugal y la Galicia del siglo XVI, tenemos que entender el surgimiento de una tipología arquitectónica que vamos a seguirle su pista hasta el siglo XVIII. Obviamente, este elemento tiene que combinar, por una parte, elementos naturales que hacen referencia a esa idea de jardín, de paraíso, de agua, de fuente de vida, de vegetación, pero por otro lado, elementos arquitectónicos escultóricos que nos hablan de una promesa de resurrección, que nos hablan de la relación entre la fuente y las galerías como corredores, caminos de la vida, en torno a un elemento fundamental que es la iglesia, que está muy próximo, y esa idea de pilares o columnas que veremos en los claustros, que son los fundamentos de la fe, y que de alguna manera son los que mantienen esa iglesia, esa construcción de la que todos formamos parte. En definitiva,
esos medallones, esas máscaras que van a aparecer en las galerías, van a ser los ejemplos, los modelos, las virtudes o incluso el antiejemplo, es decir, el vicio, que van a estar presentes en todos estos conjuntos. Obviamente yo me voy a centrar en el caso de las fuentes, pero digamos que no se puede hacer una lectura del elemento aislado sin tener en cuenta ese contexto en el que nos vamos a mover. Empezamos nuestro recorrido por una de las fuentes del monasterio benedictino de Sant Jaume de Polo. Una obra que inicia, en principio, el claustro Juan de Badajoz el Mozo, pero durante muy poco tiempo, y al cual va a sustituir Mateus López, un joven Mateus López que llega de Portugal, acompañando a su padre, ese João López que veíamos hace un momento del Chafariz de Camiña, que trabaja en Pontevedra en ese taller que tiene su padre, pero que a partir de la visita que hacen los visitadores de la orden y en donde dejan unas directrices muy claras que hoy diríamos que dejan un plan director con un cronograma de lo que hay que hacer, bueno, pues con ese cronograma encargan a Mateus López que se haga cargo de la reconstrucción y de la modernización del monasterio de Sant Jaume de Polo y San Salvador de Celano. Y ese taller empieza a trabajar en la misma línea y con planteamientos similares. Aquí tenemos empezando la reconstrucción del claustro por la restauración de la traída de aguas. En ambos casos se inicia la traída de aguas como primer paso para la ampliación del claustro y la construcción de la iglesia. Aquí tenemos algunos ejemplos que quería haberles puesto antes, pero que me pasó algunos de los ejemplos que vamos a ver. En ese contexto vemos la fuente directamente ligado al claustro, tanto las galerías como al altar. En un lenguaje que podríamos considerar, desde un punto de vista estructural, como tardo-gótico, en donde incluso parte de los arcos son apuntados, en donde se está utilizando un tipo de machón, de pilastra, que todavía no tiene una, digamos, estructuración canónica, y en donde el elemento renacentista se va colando en la decoración, en los medallones, en las ménsulas o en los elementos, en las claves de esas bóvedas de crucería, en donde van apareciendo otro elemento simbólico que va a estar presente en la fuente, la alcachofa. Alcachofa, la planta de la alcachofa que se asimila a la idea de inmortalidad. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los claustros el claustro reglar era además un espacio cementerial. Por lo tanto, la idea de inmortalidad para aquellos que acaban de ser inhumados en el claustro es una promesa de salvación. Vemos los elementos, la composición de la fuente, vemos los elementos de los que hablábamos antes, el gran pilón, el astil, las tazas, en este caso 2 tazas, una abierta y otra cerrada, y el remate con esa alcachofa. Si nos detenemos en la decoración que se va incluyendo en estas tazas, inmediatamente nos encontramos con una referencia muy clara. Y es que estos autores conocen, manejan y van a utilizar reiteradamente, podríamos decir que hasta la extenuación, modelos que vienen de grabados flamencos. Modelos que probablemente llegaran a través del puerto de Lisboa, donde en unos momentos, o de la Foz do Lima, en unos momentos en que las relaciones, como ha estudiado el profesor Pedro Díaz, entre Flandes y Portugal eran muy estrechas, y en donde este mundo del grabado va a tener un especial desarrollo entre esas 2 ciudades. Las referencias, siempre se dice la influencia de Bredeman de Villiers y de Dieterlich en el planteamiento ornamental de las fuentes es básico y fundamental, pero yo creo que si tenemos que quedarnos con uno, va a ser Bredeman de Villiers el que de alguna manera va a servir como elemento innovador y renovador de la plástica para este tipo de elementos.
el trabajo que hace en algunas de esas arquitecturas fantásticas que él presenta, vamos a verlo reproducido una y otra vez en los mascarones, en las carracas y incluso en la organización de los asteles. Ahí ven algunos detalles de propuestas que hace Bredeman de Villiers para los soportes y que vemos repetidos, descontextualizados, reinterpretados, pero también hay que tener en cuenta que el artista tiene libertad para combinar las formas como mejor le parezca. Y ahí vemos algunos de estos motivos en donde la voluta aparece continuamente reinterpretada, el grotesco, y que van a aparecer en muchas de estas fuentes. Modelos que desde Pollo, que se ensayan en Pollo y que se van a repetir una y otra vez en las distintas fuentes que estos talleres van realizando. Y yo les decía que íbamos a hablar de monasterios y de fuentes monásticas, pero obviamente no se puede dejar de lado dos fuentes compostelanas. Una la traigo especialmente porque mañana se va a hacer la visita a San Francisco y en el claustro de San Francisco contamos con una fuente, con un chafariz portugués, obra de Jacome Fernández el Viejo, que es el mejor discípulo de Mateo López, que se va a desarrollar entre 1612 y 1615 a partir de la fundación que hace Maximiliano de Austria, la donación, perdón, que hace Maximiliano de Austria al convento franciscano, y donde nos encontramos elementos que aparecen reiterados, repetidos, con unas diferencias o con unas analogías fuertes y unas diferencias no tan marcadas. O otra fuente también claustral, en este caso la del Hospital Real, que de alguna manera simboliza todo el trabajo de esa traída de aguas que desde la zona de Bursaca va a hacer el Hospital Real de Santiago en torno a 1605, un proyecto que también va a desarrollar Mateo López. Ahí ven algunas de esas similitudes, algunas de esas analogías que encontramos en las fuentes. Aquí tenemos la imagen, digamos, completa de ese puente del convento de San Francisco, obra de Jacome Fernández el Viejo, y aquí vemos detalle de las carracas o de los mascarones que nos vuelven a llevar al Tratado de Bredeman de Villiers. Lo mismo podríamos decir de la fuente del Hospital de los Reyes Católicos, hoy del Hospital Real, hoy Hostal de los Reyes Católicos, perdón por el error en el pie de foto, que vinculamos a Mateo López y a ese taller portugués. Fíjense el remate de la fuente. De nuevo nos encontramos con la referencia a la alcachofa, la idea de inmortalidad. Y por tratarse de una fundación real en una ciudad episcopal, hay que marcar distancias. La corona está presente en el remate de la fuente. Les decía que Pollo y Celanova van de la mano. Y lo hacen con el mismo taller. Y lo hacen en las mismas fechas, en torno a 1580. Y aquí tenemos una de esas fuentes descontextualizadas, una de esas fuentes que ha perdido el norte o que le han hecho perder el norte cuando durante la desamortización deciden que una fuente tan bonita es mejor que esté en espacio público. Y se traslada, se desmonta y se lleva adelante de la fachada principal cuando originariamente había estado en el centro del claustro del claustro reglar, el claustro de las procesiones. En este caso vemos cómo se mantiene la estructura, vemos cómo se mantiene la organización de las tazas, se mantiene, bueno, no sé si se mantiene la stil, hablaremos ahora de eso, pero obviamente, porque este tipo de columna panzuda ya nos lleva a otros momentos y otra sensibilidad. Yo siempre defendí esta como una fuente de Mateo López, pero estudiando últimamente, revisando otra vez el tema, yo creo que aquí hay una reinterpretación y hay, bueno, no voy a adelantarles nada. La fuente se entiende en el contexto del claustro, con toda esa galería de ilustres personajes, donde está desde la corona a los evangelistas, donde están los héroes clásicos como Hércules o heroínas,
un programa iconográfico, por lo tanto, en el ámbito puramente del Renacimiento, pero tengan en cuenta que ese claustro, que además el informe técnico para continuar las obras la hace Rodrigo Gil de Ondañón, un dato importante. Bueno, pues ese claustro en el siglo XVIII deciden modificarlo, mantienen las galerías, eso sí, pero dan unas nuevas fachadas, y en ese momento, de mediados del siglo XVIII, en el centro estaría la fuente, pegado, el recorta y pega es muy malo, pero para contextualizar la obra, en ese contexto yo creo que es posible que la fuente se retocara y que en ese momento se introdujera esta columna diferente, este estilo diferente y el remate de la fuente, que no casa con nada de lo que hemos visto hasta ahora. Ahí tienen el detalle. Fíjense el tipo de columna que aparece en el siglo XVI, no tiene nada que ver con esto nos lleva a formas bulbosas, es decir, probablemente una reinterpretación, pero de lo que sí tenemos más claro es que las tazas sí que mantienen esa filiación de la que hablábamos antes, con ese mundo portugués y con esas representaciones animalísticas o humanas de grandes... de una gran plasticidad. Estaba mostrando ejemplos de la fuente de Vianado Castelo que tienen ahí con la magnífica fachada de la Misericordia, que a todos los que trabajamos en el siglo XVI sigue siendo una obra que nos llama especialmente. Incluso ese trabajo de la voluta que se va enrollando lo vamos a encontrar en los 4 machones del claustro, en donde vuelven a aparecer la representación de los 4 ríos, con esta imagen tan plástica, algunos de ellos incluso con las fauces abiertas y como cayendo el agua, ¿no? Pero mientras eso se está haciendo en el ámbito portugués, en el ámbito de esos monasterios benedictinos, hay otro taller que empieza a trabajar a principios del siglo XVII y lo va a hacer en la iglesia en el monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Ese taller va a trabajar siguiendo la misma secuencia, es como les decía, un plan director con un cronograma. Empiezan por la construcción de esa traída de agua que va a estar presidiendo el claustro, un claustro que es el claustro reglar, que a lo largo del siglo XVI va a sufrir determinadas importantes modificaciones, reinterpretando y reaprovechando materiales medievales, como veremos después, pero que en 1613 asume la renovación de las fuentes que hasta entonces estaban presidiendo el claustro y se encarga a un autor, un cantero prácticamente desconocido, que es Alonso Rodríguez, la construcción de 2 fuentes, de las cuales esta probablemente sea una de ellas. Es una fuente que hoy se encuentra en la Plaza del Hierro, en la Plaza del Ferro de Ourense, que fue trasladada en el siglo XIX después de la desamortización. Tenemos el acta consistorial en la que se dice que se trae una de las fuentes de Oseira a la Plaza de Ourense y que creemos que se puede ligar a este autor por lo siguiente. Por un lado tenemos el contrato del abad del monasterio de Ribas de Sil, Fray Juan Muñoz, en 1612, con este cantero, con este maestro de cantería, Alonso Rodríguez, que vinculamos al taller de Diego de Isla, que va a trabajar en colaboración con Simón de Monasterio. A él hay que atribuir la sacristía de Ribas de Sil, probablemente siguiendo una traza de este maestro Simón de Monasterio. En ese contrato se dice que tiene que hacer la fuente, hícese y múdase las fuentes del dicho monasterio y las arcas de él, así como quitar el ruedo y losado de la fuente y ponerlo en el claustro de la portería y mudar a donde está el de la portería y llevar el agua desde las arcas a la fuente, de las arcas de la fuente al patio. Este proyecto estaría ubicado en este claustro que les decía que se reaprovecha de época medieval, el claustro bajo, se le da un claustro, un sobreclaustro, un claustro alto, con un lenguaje que nos lleva irremediablemente a obras de Juan de Álava y al taller
de los maestros salmantinos que están trabajando en el claustro de la Catedral de Santiago y en la propia ciudad de Orense, y utilizando pues, estos pilares que encontramos también en el caso del claustro de la Catedral. En ese contexto se encajaría o se entroncaría, se ubicaría esta fuente, que tiene la particularidad de que en el arranque nos encontramos con la representación de 4 personajes que yo creo que se pueden vincular también a esa tratadística flamenca y a ese mundo de los grabados, en donde se combinan formas de una gran plasticidad y que nos hablan de una extraordinaria originalidad que contrasta, fíjense por ejemplo en el tratamiento de estas 4 figuras femeninas que trabajan como cariátides y que tendrían mucho que ver con trabajos o modelos que nos está presentando Bret de Mandelier en sus modelos de soporte. Trabajo de las tazas, en donde las carracas y los mascarones ya no tienen el protagonismo que veíamos en las obras portuguesas, y en donde el trabajo de la astil, de la columna, va perdiendo ese carácter arquitectónico y adquiriendo una fuerza escultórica muchísimo mayor que no habíamos encontrado hasta ahora. En esta misma línea podríamos hablar de otro proyecto interesante, y vamos a ir acabando, que sería el de San Julián de Samos, en donde al mismo tiempo que Alonso Rodríguez está trabajando en Rivas de Sil, el abad Cristóbal de Aresti, abad de Samos, lo llama para que asuma un proyecto de una cuantía extraordinaria, 1.400 ducados. Bueno, en estos momentos de crisis sería una perita en dulce, ¿no? Es un contrato muy fuerte, con una enorme cuantía en el que se le encarga la construcción de unas torres, se le encarga la reparación de una serie de alas del claustro, y además se le contrata la fuente. Una fuente que durante mucho tiempo no identificamos, pero las investigaciones de la profesora Folgar de la Calle, a raíz de la monografía que se sacó en un Opus Monasticorum sobre esta abadía, empezó a cuestionar, ya que esta fuente llamada de las Nereidas había sido interpretada por Castro, el padre Castro, como una fuente de las sirenas, algo mucho más lógico, pero posteriormente se le dio el nombre de Nereidas, y como Nereidas ha pasado en la bibliografía, haciendo referencia a estas 4 figuras femeninas que sostienen la taza superior y que son en realidad figuras femeninas con cola de pez. Entonces nos llevaría a ese mundo que no tiene que ver con las nereas, sino con las ninfas del agua. Fíjense en el trazado de la taza, fíjense en los modelos que plantea Bret de Mandelier para jardines. Vemos cómo ahí tienen la representación de las mal llamadas nereidas, en donde nos encontramos con elementos que, como la profesora Folgar puso de relieve, estarían más ligados al mundo del 16 o del 17, finales del 16, principios del 17, que al mundo del siglo XVIII, como hasta entonces se había creído. Es una obra de una gran plasticidad, en donde en un lenguaje barroco se buscaría la naturalidad, cosa que aquí no se percibe, sino más bien pues, ese mundo fantástico y ese mundo original y de juego plástico, que adquiere con ese carácter de seres que aguantan la taza, y lógicamente con un marcado carácter simbólico. En cuanto al remate, es un remate en taza cerrada, como ven, y donde todavía se mantiene esa referencia a la inmortalidad, a la alcachofa, que ya en su momento la propia profesora Folgar puso en relación con la fuente de San Clemente, del Colegio de San Clemente, que se encuentra en la Alameda de Santiago, y que es una obra ligada a ese maestro Jacome Fernández
el viejo al que antes hacíamos referencia al aludir a la fuente de San Francisco. Si se dan cuenta, este taller de Alonso Rodríguez, vinculado al mundo castellano, vinculado a Rivas de Sil, vinculado a Samos, de alguna manera se da la mano con el taller portugués que está trabajando en otros ámbitos del mundo gallego. Aquí ven esa fuente del Colegio de San Clemente a la que nos hacemos. Y para concluir ya, tendríamos que volver los ojos sobre otra de las obras, otro de los grandes chafarices que se conservan en los monasterios gallegos, que es el de San Martín Pinar. Una fuente que preside hoy el claustro profesional, que encaja dentro de lo que es la estructura de Bartolomé Fernández Lechuga de principios del 17, pero que es una obra posterior. De hecho, de 1727 tenemos un proyecto de fuente para ese claustro, un claustro que tarda un siglo en construirse y que, aun tardando ese siglo, mantiene una regularidad total en las 4 fachadas. Bueno, pues en el siglo XVIII hay una propuesta que tenemos reproducida en estas trazas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en donde los benedictinos en este momento apuestan por una fuente tipo templete, es decir, abandonando ese esquema del chafariz portugués al que hemos hecho referencia, pero que afortunada o desafortunadamente no llega a construirse, y en su defecto lo que nos encontramos es con una fuente, de nuevo, de 3 tazas, 2 abiertas y una cerrada, con ese pilón de formas mixtas, con un astil que sí que nos lleva a planteamientos plenamente barrocos, y con un remate que, como ha demostrado el profesor García Iglesias, fue rehecho después de la invasión francesa, y que sirve, bueno, pues modelos que nos llevan a obras ya conocidas, y que entroncaría con esa tradición, pero, como les digo, es una restauración del siglo XIX. Sin embargo, las similitudes están, yo creo que bastante claras, bastante nítidas con otras obras anteriores, que de alguna manera estamos viendo como el modelo que los benedictinos van a impulsar y que van a distribuir o difundir por sus distintas abadías tiene una coherencia, tiene una unidad, y que con las primeras fuentes que veíamos o las últimas mantiene una tipología que de alguna manera nos muestra cuál sería el modelo de fuente que se va a imponer en estos claustros. Me he centrado en el ámbito benedictino prácticamente de forma exclusiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Cister fue muchísimo más austero en sus planteamientos. Y de todas las fuentes que se conservan en los monasterios cistercienses, San Clodio, Oseira, Sobrado, son muchísimo más parcas en su decoración y sirven modelos muy distintos y que no tienen de alguna manera unidad y cohesión entre ellas. Por eso he preferido dejarlo acá. En definitiva, creo que tenemos una tipología muy interesante que nos habla de relaciones entre el norte y el sur, entre España y Portugal, y que nos habla de una manera de entender un espacio simbólico que era fundamental para las principales comunidades religiosas. Muchas gracias.